Hola, en este video vamos a tratar de un concepto de relaciones y álgebra llamado inecuación o desigualdades. En el video anterior vimos ya el concepto de lo que era una ecuación e hicimos una analogía con lo que es una balanza equilibrada. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero en este caso la balanza va a estar desequilibrada, ya sea para un lado o para el otro. Entonces, porque precisamente cuando hablamos de una desigualdad o cuando hablamos de una inecuación, lo que tenemos es ya no dos expresiones o dos cosas iguales, sino dos expresiones, ya una más grande que la otra o una menor o mayor que la otra. Entonces, veamos el problema y aprovechamos el problema para ver el concepto de lo que es una solución de una inecuación y el concepto de lo que es resolver una inecuación. El problema plantea lo siguiente: si la masa de cada bloque amarillo es de 100 gramos y si 4 bloques amarillos tienen la misma masa de un bloque verde, ¿cuál de las siguientes medidas podría ser la masa de la bolsa azul? Entonces, si aquí tenemos dos bloques amarillos, cada uno es de 100, y este bloque verde que representa 4 amarillos, o sea que sería de 400, entonces aquí entre estos dos en total tenemos 600 gramos. Al otro lado, que es donde es más pesado, tenemos 3 bloques verdes y esos representan 1200 gramos. Entonces vemos que 1200 gramos tiene un mayor peso que 600 gramos más lo que pese la bolsa. Entonces vamos a visualizar cuáles de estas opciones que aparecen acá podrían ser pesos o masas de la bolsa azul. Entonces, ¿qué pasa con 700? Veamos con 700. Si esto fuese 700, tendríamos 600 más 700, tendríamos 1300. 1300, esto no puede pesar 1300 gramos porque, como ya vimos al inicio, 1200 gramos, que es lo que pesa el lado derecho de la balanza, tiene que ser mayor, y aquí tendríamos 1300 que es mayor. Entonces, por lo tanto, en este caso 700 gramos no es una opción. Vamos con 500. Tenemos 600 gramos más 500 gramos, tendríamos 1100 gramos. 1100 es más pequeño que 1200. Por lo tanto, en este caso, 500 gramos sí podría ser la masa de la bolsa azul. Y aquí uno podría decir, bueno, entonces ya como 500 gramos ya de solución, ya no hay más soluciones. Pues veamos qué pasa. Veamos el caso de 1000 gramos. En el caso de 1000 gramos, entonces si aquí la masa de la bolsa azul fuera 1000, tendría 1600. 1600 es más grande que 1200 y esto no puede ser. En el caso de 600 gramos, veamos qué pasa con 600. Tendría 600 más 600, sería 1200, y al otro lado hay 1200. En este caso es cuando se daría la igualdad, pero la balanza está desequilibrada, por lo tanto esta tampoco podría ser una opción. Y en el caso de 100 gramos, que es una masa bastante pequeña, tendríamos 600 gramos más 100, 700. 700 es más pequeño que 1200, sí. Por lo tanto, esta también es solución. Entonces aquí vemos que tenemos dos soluciones. De estas 5 tenemos 2. ¿Serán que esas son las únicas 2? Pues ya podemos ir sacando conclusiones de que no es así, de que esta masa azul puede tomar muchos valores. Entonces, algebraicamente, ¿cómo se representa esto? Veámoslo, cómo lo podremos representar. Aquí tenemos 600 más la masa de la bolsa azul, que no sabemos cuánto es, le ponemos una B, y esta expresión tiene que ser, a la hora de compararla con 1200, es mayor o menor. Entonces en esta expresión va a tener que ser menor que 1200, pues
la balanza está desequilibrada hacia la derecha. Entonces vean que algebraicamente esto que está acá se representa de esta forma: 600 más la incógnita b menor que 1200. Y de igual forma, si sustituimos estos valores aquí en esta expresión algebraica, nos vamos a dar dando cuenta que son algunas que, en el caso de las que no funcionaron, es porque llegamos a una contradicción. Veamos en el caso de 700. 600 más 700, tendríamos 600 más 700 es menor que 1200. Esto daría 1300 y tendríamos que 1300 es menor que 1200. Esto es falso. ¿Okay? Por lo tanto, como es falso, entonces significa que esta no es solución de esa inecuación. En el caso de 500, entonces tendríamos la expresión 600 más b menor que 1200. Entonces, si b fuese 500, tendríamos 600 más 500 menor que 1200. Y esto da 1100. Y 1100 es menor que 1200. Efectivamente, eso es cierto. Por eso es que 500 es una solución de la inecuación. Listo, vamos a ver ahora la diferencia entre lo que es una solución de una inecuación y la resolución o resolver una inecuación, que son dos conceptos diferentes. Supongamos que ya tenemos una inecuación en su forma algebraica, ya sea que nos dieron una balanza y se transformó en una ecuación algebraica, o nos dieron de forma natural y la pasamos a algebraica. Entonces, supongamos que ya tenemos una algebraica. Supongamos que tenemos b más 30 mayor que 70. Entonces, si tenemos esa expresión, ¿okay?, podemos darle valores a b para ver cuáles podrían ser soluciones. Por ejemplo, si nos damos b igual a 80. b igual a 80 es una solución porque si lo sustituimos en la inecuación, como b vale 80, entonces tendríamos 80 más 30 es 110 y 110 es mayor que 70. Esto es verdadero, por lo tanto, esto es una solución de la inecuación. Si nos damos otro valor, por ejemplo, b igual a 100, entonces de igual forma tendríamos que 100 más 30 es mayor que 70, y eso es cierto, pues tenemos que 130 es mayor que 70 y esto es verdadero. Por lo tanto, esta también es solución de la inecuación. Y así puedo seguir dándome ejemplos, ¿verdad? E inclusive ir deduciendo cosas. ¿Cuáles son todas aquellas soluciones? Precisamente el determinar cuáles son todas aquellas soluciones de la inecuación es lo que se le llama la resolución o resolver una inecuación. Para esto voy a volver a copiar, para explicar esto voy a volver a copiar acá la inecuación. Y entonces ahí podemos ver que vamos a resolverla de varias formas. Una, algebraicamente. ¿Cómo se resuelve algebraicamente? Muy sencillo. Como ya se han trabajado ecuaciones, inclusive algunas propiedades de ecuaciones, se aplican también acá en las propiedades de inecuaciones. Que por ejemplo, si yo quiero dejar la b con incógnita sola, entonces en este caso lo que hacemos es que, como tengo un 30 sumando, yo le resto 30 para que la b ya quede sola. Pero si yo resto 30 a este lado, tengo que restar 30 al otro lado de la desigualdad. Y entonces aquí tenemos que b es mayor que 40. 70 menos 30 queda 40. Por lo tanto, esto que está acá es lo que se le llama la resolución o resolver una inecuación. Porque ya estamos obteniendo, aquí vean lo que nos dice. Nos dice que b todo puede tomar todos los números, valores mayores que 40. Entonces todos los valores mayores que 40 son solución de esa inecuación. Por eso es que el 80 nos sirvió, por eso es que el 100 nos sirvió. ¿Okay? Si hubiéramos tomado un valor menor que 40 no nos sirve, o sea, no es solución. Entonces, resolver es llegar a una
información que nos diga de qué forma son todos los números que cumplen esa condición. En este caso nos está diciendo, la condición es que el P tiene que ser mayor que 40. Otra forma de resolverlo es de forma lógica, porque si tenemos aquí que P más 30 es mayor que 70, podemos darnos cuenta ahí de que si este valor toma 40, tendríamos que 40 más 30 es 70. Sería la igualdad, pero a mí no me interesa la igualdad, me interesa cuando es mayor. Entonces, bueno, estos son todos los números mayores que 40. Entonces, otra forma de decir es que P son todos los números mayores que 40. Esto que está acá y esto que está acá son equivalentes, es absolutamente lo mismo. Entonces, son diferentes formas. Lo que sí es importante dejar claro que cuando veamos casos particulares, lo que estamos haciendo es no resolviendo la inecuación, estamos simplemente calculando algunas soluciones de la ecuación. Pero cuando ya llegamos a una expresión como estas y decir de qué forma son todos los elementos que cumplen la condición, entonces a eso se llama resolver una inecuación.